Alabado sea Dios, Señor del universo, soberano del día del juicio. Solamente a Él nos encomendamos, solamente a Él pedimos la guía, solamente a Él pedimos el perdón. Aquel a quien Dios guía, nada ni nadie lo puede desviar, y a quien Dios desvía, nada ni nadie lo puede guiar. Doy testimonio que no hay más Dios sino Allah, el único, sin iguales ni copartícipes. Y doy testimonio de que Muhammad es siervo y mensajero de Allah, que trajo la guía y la religión verdadera. Dentro de la vida del ser humano debe existir un espacio muy importante y que debe estar muy claro para las relaciones con las demás personas. Dios ha establecido unas pautas, unas directrices para el relacionamiento entre los seres humanos, ya sean familiares, ya sean vecinos, ya sean incluso enemigos, etc. Uno de estos campos de relación humana es el de la vecindad. Primeramente veremos cuál es el significado de la vecindad, veremos también qué dice el Corán, qué dice la Sunna sobre el vecino y veremos si existen algunas maneras correctas o incorrectas de comportarse con los vecinos. Primeramente decirles que la vecindad es la cercanía y que en ese sentido de vecindad es una cercanía geográfica, es decir, las personas que están cerca física y geográficamente de nosotros, de nuestro hogar, durante gran parte del día. Entonces, las personas que habitan cerca de nuestra casa serán nuestros vecinos. Las personas que trabajan cerca de nosotros serán nuestros vecinos en el trabajo. Y así en algunos otros campos, por ejemplo, los que estudian cerca de nosotros serán nuestros vecinos de estudio. Incluso entre los países, pues los países que limitan con el nuestro serán, como bien se llama, nuestros países vecinos. ¿Qué dice Dios respecto al vecino? Dios dice en el Sagrado Corán: adorad a Dios y no le asociéis nada. Sed benevolentes con vuestros padres, parientes, con los huérfanos, los pobres, los vecinos parientes y los no parientes, el compañero, el viajero insolvente y con vuestros esclavos. Dios no ama a todo arrogante, jactancioso. Aquí claramente Dios está recomendando tener un buen trato con los vecinos y hace una distinción entre los vecinos que son familiares y los vecinos que son ajenos, que no tienen relación consanguínea con nosotros. También Dios dice en el Sagrado Corán que la piedad no consiste en inclinarse rezando hacia el oriente o rezando hacia el occidente, que la piedad no es eso, sino que la piedad consiste en adorar solo a Dios, en respetar y tratar con cariño a los padres y a los familiares y a los vecinos, etcétera, etcétera. Tenemos entonces una mención clara de Dios de recomendarnos a nosotros tratar bien a nuestros vecinos. Y a esto precisamente hace referencia el profeta Muhammad cuando dijo: Gabriel me encomendó tanto al vecino que pensé que le daría parte de la herencia. Con un cierto dejo de humor, el profeta dice que el arcángel Gabriel le insistió mucho en que el musulmán debe dar un buen trato a su vecino. Tanto así que el profeta pensó que le trataría como si fuera un familiar, como si fuera un pariente y le haría heredar parte de los bienes del musulmán. También dice el profeta Muhammad: quien cree en Dios y en el último día, pues que no dañe a su vecino. Quien cree en Dios en el último día, pues que sea generoso con su huésped. Quien cree en Dios y en el último día, pues que diga algo bueno o que calle. Abu Shuraih, discípulo del profeta Muhammad, la paz y bendiciones de Dios sean con él, dice que un día el profeta dijo: por Dios que no es creyente, por Dios que no es creyente, por Dios que no es un creyente. Se le preguntó: ¿y de quién estás hablando, mensajero de Dios? Y él dijo: aquel cuyo vecino no está a salvo de su maldad. Aquí claramente establece que tratar bien a los vecinos es parte de la fe en Dios. Una persona que dice creer en Dios debe tratar bien a sus vecinos. Abu Huraira, otro discípulo del profeta Muhammad, la paz y bendiciones de Dios sean con él, nos dijo que un musulmán tiene 6 derechos sobre su hermano musulmán. Es decir, hay 6 cosas que se le debe facilitar o dar a los demás. Dice: si lo encuentras, salúdale.
Si te invita, responde a su invitación. Si te pide consejo, aconséjale. Si estornuda y alaba a Dios, pide la misericordia de Dios para él. Si enferma, visítalo, y si muere, acompaña su funeral. Son partes de lo que sería el buen trato para con los vecinos. El profeta fue incluso más enfático y más claro respecto al buen trato para con el vecino. Dijo, no entrará al paraíso aquella persona que no está a salvo no entrará al paraíso aquella persona cuyos vecinos no están a salvo de su maldad. Se le mencionó al profeta Muhammad una mujer y se le mencionó que ella rezaba mucho, que asistía a la mezquita, que donaba grandes cantidades de dinero y joyas por causas buenas, pero incluía dentro de sus características que hablaba mal de sus vecinos constantemente. Entonces el profeta dijo que no hay bien alguno en esa mujer y que ella con seguridad entrará en el infierno. Ahora, esto no significa que ella se vaya a quedar en el infierno permanentemente. Como ustedes saben, algunos pecados implican un paso temporal por el infierno, lo que se llamaría el purgatorio. Pero lo cierto es que es una señal de falta de fe hablar mal de sus vecinos, maltratarlos de palabra. Y se mencionó a otra mujer delante del profeta que no tenía grandes obras, no tenía grandes rezos ni limosnas, pero sí era una mujer que nunca hacía daño a sus vecinos. Y el profeta dijo, ella estará en el paraíso. Al-Miqdad ibn Aswad dijo que es menos grave, él dijo que el profeta Muhammad, la paz y bendición a Dios sean con él, había dicho que es menos grave que una persona robe en 10 casas a que robe a su vecino. Y esto nos lleva a otro tema que es lamentable. A pesar de que está bien claro para los musulmanes que deben tratar bien a sus vecinos, que deben esforzarse en darles un buen trato, hay personas que no cumplen con esto, que constantemente acosan, que constantemente molestan, incomodan a sus vecinos y que finalmente los dañan. Echan la basura hedionda enfrente de sus casas, cierran el paso con sus vehículos, organizan fiestas ruidosas a altas horas de la noche, emiten ruidos molestos, malos olores, en fin, una serie de maneras desconsideradas que no son para nada el buen trato para con el vecino que nos recomendó Dios. Y aquí el profeta dice que es preferible para un ladrón robar en 10 casas que hacerlo en la casa de su vecino. Esto no significa que robar sea bueno y sea algo recomendable, sino que está diciendo el profeta que es menos pecado robar en 10 casas ajenas que robar al vecino. Y así también dice el profeta que aquella persona que fornica con 10 mujeres está cometiendo menos pecado que aquel que fornica con su vecina o con la mujer de su vecino. En fin, está bien claro en el Islam que si alguien debe estar a salvo del mal de una persona, debe ser su vecino principalmente. También el vecino tiene algunos derechos especiales. Por ejemplo, si alguien desea vender su casa, tiene moralmente el deber de informar a sus vecinos primero si ellos desean comprarla. Incluso al estar vendiendo la casa, uno obviamente deja de ser vecino. Incluso en ese momento uno debe tener consideración por sus vecinos y tratar de vendérsela a una persona que sea decente, que no vaya a incomodarles. O cuando se alquila una casa, por ejemplo, hay que ver que no se alquile para un prostíbulo, que no se alquile para una licorería, para un bar o un karaoke, o en fin, algún otro negocio que vaya a molestar a los vecinos del barrio o peor aún, que vaya a corromperlos. Es así que el Islam toma una posición muy fuerte y muy clara para establecer las maneras en que el hombre debe relacionarse con los demás hombres. Ya vimos que lo hizo respecto a la familia, ya vimos que lo hizo respecto a los vecinos aquí en este tema,
En fin, continuaremos más adelante con otros modos, otras facetas de la relación humana, de la forma en que Dios la legisló.